En este video te voy a mencionar 21 frases del filósofo estoico Marco Aurelio. 1. La vida es muy corta y lamentable para aquellos que no tienen otros pensamientos que los que conciernen al mero cuerpo. Marco Aurelio creía que vivir solo para satisfacer los deseos y necesidades corporales era una existencia vacía y sin sentido. Nos invita a trascender lo meramente físico y material, para enfocarnos en cultivar la mente, el espíritu y la virtud. Una vida centrada únicamente en placeres sensoriales es efímera y superficial. En cambio, al desarrollar nuestra racionalidad, compasión y sabiduría interior encontramos un propósito más elevado y duradero. Solo así podemos escapar de una vida lamentable y vacía de significado. 2. Todo lo que está de acuerdo con la naturaleza no debe considerarse un mal. Los estoicos creían que el universo está gobernado por leyes racionales y un orden natural intrínseco. Marco Aurelio sostenía que nada que ocurra de acuerdo a este orden y estas leyes naturales debe considerarse intrínsecamente malo o negativo. Es nuestra perspectiva limitada la que a veces juzga erróneamente ciertos acontecimientos como males, cuando en realidad son simplemente expresiones del curso natural del cosmos. Aceptar con ecuanimidad lo que está en armonía con la naturaleza, en lugar de resistirnos, es clave para la paz interior. 3. La mente en sí misma no se mueve, y solo nos confundimos al asignarle esta o aquella cualidad. Aquí Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza pura e inmutable de la mente en sí misma. Sugiere que es nuestra tendencia humana a etiquetar, juzgar y atribuirle cualidades a la mente. Esta persona es inteligente, esa otra es necia, etc., lo que realmente la distorsiona y confunde. La mente en su estado puro y esencial es algo simple, inmóvil y sin cualidades inherentes. Son nuestros propios pensamientos, opiniones y emociones proyectados sobre ella los que la ensucian y nos hacen perder de vista su naturaleza primigenia. 4. La opinión es la que tropieza con la realidad. Separa de ella tus opiniones y todo irá bien contigo. Con frecuencia nuestras preconcepciones, ideas y opiniones personales sobre cómo deberían ser las cosas chocan con la realidad objetiva del mundo tal cual es. Nos aferramos tercamente a nuestras opiniones limitadas incluso cuando la evidencia demuestra que están equivocadas. Marco Aurelio recomienda separarnos de este apego a las opiniones para poder ver las situaciones con claridad, sin los lentes distorsionados de nuestros juicios preconcebidos. Solo así podemos armonizar con la realidad en lugar de tropezar constantemente con ella. 5. Si alguien puede mostrarme que lo que pienso o hago está mal, lo rectificaré con gusto, pues tiendo hacia la verdad, en la que descubro una madurez para el hombre. Esta cita demuestra la gran humildad y apertura mental de Marco Aurelio. Lejos de ser razón dogmática, expresa su genuino deseo de corregirse y aprender si se le presentan razones y argumentos sólidos que demuestren que sus creencias o acciones son erróneas. No se aferra a sus ideas por puro ego, sino que está dispuesto a modificarlas con gusto si así lo dicta la verdad. Considera que tender hacia la verdad objetiva, más allá de las opiniones personales, es un signo de madurez y crecimiento. 6. La mejor manera de vengarse de un injusto es no imitarlo. En lugar de responder con más injusticia a quien nos ha agraviado, Marco Aurelio propone tomar el camino virtuoso y no descender al mismo nivel que el ofensor. Cuando alguien comete una injusticia, lo más bajo sería devolverle la misma moneda e imitar sus acciones negativas. La verdadera venganza, la forma más elevada de responder, es simplemente negarnos a seguir ese mal ejemplo y mantenernos fieles a la rectitud, la integridad y la compasión. Así somos verdaderamente superiores a la pequeñez y no nos rebajamos. 7. Despierta y mira las cosas como son realmente. En esta frase, Marco Aurelio nos insta a salir del sueño o trance de nuestras ilusiones, distorsiones perceptuales y fantasías sobre la realidad. Con demasiada frecuencia vemos el mundo no tal como es, sino a través del lente deformado de nuestros deseos, temores, proyecciones mentales y preconcepción.
Es un llamado a despertar de ese estado de semiconsciencia y realmente observar las cosas con lucidez, objetividad y atención plena, tal cual se presentan ante nosotros y no como quisiéramos que fueran. 8. Ten presente que todo es opinión y que la mayoría de las cosas indiferentes. Muchas de las cosas que nos perturban, enojan o atormentan en realidad no son más que opiniones y juicios de valor subjetivos que le hemos asignado a situaciones neutrales. Le damos una carga emocional innecesaria a hechos que en sí mismos son meras ocurrencias sin valor intrínseco, ni positivo ni negativo. Marco Aurelio nos recuerda mantener la objetividad y reconocer que la mayoría de las cosas son en realidad indiferentes hasta que nuestra mente les atribuye un significado particular. Separar los hechos objetivos de nuestras opiniones sobre ellos nos ayuda a no sufrir innecesariamente. 9. No te ofendas con las faltas ajenas, considera simplemente lo que es propio de la naturaleza universal. Cuando nos ofendemos por los errores, fallas o faltas de otros, Marco Aurelio nos invita a hacer un ejercicio de ampliar nuestra perspectiva. En lugar de tomar las cosas como ofensas personales, sugiere contemplar cómo esas conductas erróneas son simplemente expresiones de las leyes y procesos propios de la naturaleza universal que todo lo abarcan y gobiernan por igual. Al adoptar ese gran marco referencial, las faltas ajenas pierden su carga ofensiva y más bien se vuelven oportunidades para cultivar la comprensión y la compasión. 10. Cuando te sientas airado o disgustado por cualquier cosa, trátese de una criatura racional o irracional, recuerda que solo son ficciones. Esta enseñanza estoica nos recuerda que las emociones intensas como la ira o el disgusto que sentimos con frecuencia se basan en construcciones mentales, relatos e interpretaciones ficticias que nos hemos creado en nuestra mente sobre determinada situación. En realidad, el detonante de esas emociones son ficciones, es decir, provienen de las historias e ideas que nos hemos formado al respecto, no de la realidad objetiva en sí. Al darnos cuenta de esto podemos desapegarnos de esas emociones tóxicas que en el fondo son infundadas. 11. No emprendas nada que no sea virtuoso y racional. Marco Aurelio propone una guía de conducta clara, que todas nuestras acciones y emprendimientos estén alineados con la virtud, la ética y la razón. Sugiere no actuar impulsivamente o de formas irracionales o inmorales, sino siempre pautarnos por principios elevados de rectitud, mesura y buen juicio. Tomar decisiones con base en las más altas virtudes y haciendo un uso pleno de nuestra racionalidad. 12. La muerte es el cumplimiento del designio de la naturaleza. Siguiendo la filosofía estoica, Marco Aurelio concibe la muerte no como un mal trágico, sino como algo natural e inherente al orden cósmico. Es parte del curso universal de las cosas, del designio o plan mayor de la naturaleza. Por ende, no debe verse con temor, sino con aceptación y serenidad. La muerte es simplemente el siguiente paso en el flujo interminable de la existencia. 13. Nada sucede al hombre que no sea humano. Con esta frase, Marco Aurelio nos recuerda que todo aquello que experimentamos como seres humanos es propio y consustancial a la condición humana que compartimos universalmente. Nada de lo que nos ocurre, ya sean alegrías, penas, retos o vicisitudes, debería tomarnos por sorpresa o considerarse algo ajeno a lo humano. Es parte integral de nuestra esencia como especie ser vulnerables a un amplio espectro de experiencias. 14. El tiempo es un río de acontecimientos eternos, sin principio ni fin. Esta profunda metáfora nos invita a concebir el tiempo no de una manera lineal y rígida, sino como un flujo constante, un río incesante de acontecimientos que emergen, se manifiestan y luego se sumergen nuevamente en el cauce infinito del cosmos. El tiempo no tiene un inicio o final definitivos, sino que es parte de un ciclo interminable de existencia y transformación continuas. Somos una pequeña parte de ese gran río cósmico. 15. La felicidad puede residir únicamente en el alma serena que contempla el fenómeno universal y el comportamiento del inmenso todo. Para Marco Aurelio, la auténtica felicidad y paz interior no provienen de placeres externos o de la persecución de deseos efímeros.
Solo un alma en profunda calma y serenidad, que logra trascender lo particular para contemplar el maravilloso fenómeno del cosmos en su infinita totalidad, puede hallar la verdadera felicidad. Es una invitación a desarrollar una conciencia cósmica que nos conecta con la vastedad del universo, más allá del limitado ego personal. 16. Acepta de buen grado cualquier cosa que para ti esté de acuerdo con la naturaleza, y no lo recibas con tedio. Esta enseñanza nos exhorta a aceptar con buena actitud y sin resistencia todo aquello que esté alineado con las leyes y el orden naturales del universo. En lugar de luchar contra la corriente del flujo cósmico, Marco Aurelio sugiere recibirlo con brazos abiertos y sin fastidio ni queja. Una actitud de aceptación gozosa hacia lo que forma parte del curso natural de las cosas. 17. El presente es lo único que nos pertenece en realidad. Marco Aurelio enfatiza la importancia de vivir plenamente conscientes en el momento presente, ya que es lo único que realmente poseemos. Lamentarnos por el pasado o angustiarnos por el futuro es perder de vista el verdadero punto de poder que tenemos, este preciso instante. Solo enfocándonos en el aquí y ahora podemos actuar con libertad y presencia plena. 18. Todo está sujeto al cambio. Tú mismo estás sujeto a cambios continuos y a renovaciones parciales. Esta cita nos recuerda la naturaleza impermanente de todas las cosas existentes, incluyéndonos a nosotros mismos. Nada es estático ni permanece igual indefinidamente, sino que está en un perpetuo proceso de transformación. Hasta nuestra propia identidad y ser están en flujo constante, renovándose constantemente. Aceptar esta condición de cambio incesante es clave para evitar el sufrimiento que surge del apego a lo impermanente. 19. No te distraigas, sigue la recta razón y respeta al Dios que hay en ti. Marco Aurelio nos exhorta a mantenernos enfocados y no permitir que distracciones externas o internas nos desvíen del camino de la razón, la virtud y la conciencia. Hay una esencia divina e inviolable dentro de cada ser humano que debemos respetar y honrar. Cuando nos mantenemos fieles a nuestros más elevados principios e ideales, actualizamos nuestro potencial más noble. 20. La perfección de la virtud es propia de cada naturaleza. Esta idea sugiere que la perfección o expresión óptima de la virtud es única e intrínseca a la naturaleza particular de cada ser. No hay un ideal universal abstracto, sino que cada entidad tiene su propia forma de alcanzar la plenitud y las más altas virtudes de acuerdo a su propio ser. La virtud se manifiesta de maneras distintas pero igualmente válidas en la multiplicidad de las formas de vida. 21. Lo que no perjudica al conjunto no perjudica a la parte. Dado que somos partes integrales e inseparables del gran todo universal, Marco Aurelio plantea que si algo no daña o perjudica al conjunto cósmico, tampoco puede realmente afectarnos dañinamente a nosotros como individuos. Nuestro bienestar último está intrínsecamente vinculado al bienestar del cosmos entero del cual formamos parte indisociable. Por ende, la perspectiva debe siempre ser universal y ver más allá de nuestros intereses meramente personales y separados.